Hola, ¿qué tal? Desde la UAPA les voy a hacer una presentación de una tarea, la tarea número 4 de Derecho Civil 2, de la facilitadora Elizabeth Altagracia Bautista José. Esta tarea es la tarea número 4 y se trata de un tema interesantísimo a nivel jurídico como estudiantes y participantes de la Escuela de Derecho y se llama el contrato de mandato. Mi nombre es Federico Ortiz Navarrete y mi matrícula dentro de la universidad es 145879. Este trabajo es para el recinto Santo Domingo Este. Bien, ¿de qué se trata este trabajo? Es del contrato de mandato. El contrato de mandato, vamos a analizar ahora qué es un contrato de mandato. Hablando de una manera muy popular, diríamos que un contrato de mandato es aquel donde una persona, que le vamos a llamar mandatario, mandante, porque es el quien manda, hacer a otra persona hacer algo, que es el mandatario, quien recibe la orden para hacer algo. Entonces, este contrato, aunque suena contrato, puede ser también verbal. Lo único que tendríamos que tener las pruebas para poder demostrar que se hizo un mandato a una persona. Hay una pequeña diferencia entre poder y mandato, porque el poder es, Pedro tiene poder para actuar a favor de Juan. Pero ¿qué sucede? El poder no necesariamente tiene quien recibe el poder de, de autorizar que se le confiera ese poder. Pero en el mandato sí, en el contrato de mandato, debe esta persona autorizar, ya sea bajo firma o también de manera tácita o de manera oral, pero con la salvedad de que para poder decir que sí, que el mandato se cumplió de lado y lado, o sea, hubo una persona, un mandante y hubo un mandatario, que los dos aceptaron hacer este pedido y entonces hay una aceptación. Es la única diferencia entre lo que nosotros llamamos poder, que se ve mucho en nuestra sociedad, cuando una persona le dice, mira, yo quiero darte el poder para que tú actúes en mi nombre, para que tú busques un documento en mi nombre. Eso es un poder. Yo firmo el poder para que esa persona vaya, pero no necesariamente esa persona a quien yo le doy el poder tiene que firmarme como recibido el poder, o como recibido no, sino aceptando ese poder. Simplemente basta con que yo se lo entregue firmado por mí, una sola persona. Ahora el mandato no. Si yo autorizo por medio de un contrato de mandato a que una persona haga tal o cual cosa, por ejemplo, vamos a poner un contrato de mandato para cuidar la finca de ganado durante 6 meses. Yo estoy dando un mandato a una persona, pero la persona tiene que aceptar ese mandato, que es la encargada de esa finca durante 6 meses mientras yo no esté. Tiene que firmar el contrato o por lo menos, si yo lo hago de manera verbal, tiene que haber un testigo para, en caso de algún tipo de inconveniente, pues probarlo de manera clara según la ley. La naturaleza del mandato. Bueno, en principio, como dice aquí, la naturaleza del contrato de mandato es gratuita, pero, pero puede ser de manera remunerada si así lo establece el mismo contrato realizado para estos fines. Es decir, el artículo que lo expresa, el contrato de mandato, dice que el fundamento, la naturaleza es la sin fines de lucro, que es simplemente un mandato, pero en la sociedad actual, este tipo de contratos ya llevan
una remuneración. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo para una persona realmente, un mandato, es un encargo, pero los encargos tienen en muchas ocasiones, no siempre, tienen una remuneración. ¿Qué es una remuneración? Un pago que va a ser equivalente a lo acordado entre dos partes, el mandatario, el mandante y el mandatario, entre esas dos partes, lo que ellos acuerden. Ejemplo, la misma finca que yo le puse de ganado, es posible que tenga un acuerdo donde diga, bueno, yo me voy a quedar con esa finca atendiéndola según el mandato, dándole todos los alimentos a esos animales para que no mueran, pero yo voy a cobrar por cada mes un equivalente a $1000. Entonces en 6 meses, ¿cuánto va a cobrar? $6000. Un ejemplo. Ojalá y sea verdad eso para yo mismo ser el mandatario de ese contrato, ¿verdad que sí? Bueno, seguimos. Los requisitos de fondo del contrato de mandato, eh, aquí vamos a diferenciar los requisitos de forma. Bueno, en cuanto a la forma, el contrato de mandato no es tan exigente, porque ya vimos que puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser mediante una carta, puede ser también de una manera bien sui generis, dice, mira, yo quiero que tú te encargues de esto, de esto y de esto, aquí hay testigos y ya. Y ya se hizo el contrato de mandato, con testigos de una manera tácita, muy simple. Fíjense que no hay tantos requisitos de forma, estoy hablando de forma. Ahora bien, los requisitos de fondo ya sí tienen que ver, porque hay un requisito de fondo que si no está, no se puede dar el contrato de mandato. ¿Cuál es ese requisito de fondo? El requisito de fondo es el que mencionamos al principio, de que tiene que haber de ambas partes un consentimiento, tanto de quien hace el mandato como el mandante, quien manda, yo mando esto y esto y yo voy a firmar por eso, pero también tiene que haber un consentimiento de quien va a hacer la parte que quiere el mandante. Entonces el mandatario debe firmar también o autorizar de manera verbal, de cualquiera de las dos maneras que lo prevé la ley. Entonces, ¿cuál es el requisito de fondo? Que tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Esa es la parte más importante. Así que espero que todo esto que hemos hablado del contrato de mandato sea de su beneficio y que sirva para tener mejor conocimiento de la manera bien clara y bien explícita y popular que yo lo he planteado. Mi conclusión final es que el contrato de mandato es algo muy común en nuestra sociedad y se utiliza mucho con personas que viajan, con extranjeros o con personas que quieren simplemente delegar funciones y lo quieren hacer de una manera legal. Como en este caso, el contrato de mandato pues le ofrece esa oportunidad para hacerlo de esta manera, haciendo un acuerdo libre entre dos partes y puede ser verbal o puede ser de manera escrita. Así que muchísimas gracias por escuchar y así le dejo el final. Gracias por la atención prestada. Federico Guillermo Ortiz Navarrete. Muchas gracias.